Y déjenme avanzar y saludar a otra querida, respetada y admirada colega, es corresponsal de la revista Contralínea, es la querida Nancy Flores, que siempre deja la víbora chillando también cuando aparece por ahí en la mañanera, y hoy con el tema que trae, que ha publicado en la revista Contralínea, no será la excepción. Mi querida Nancy, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Hola Vicente, buenas noches. Pues ojalá ya deje la víbora chillando en la mañanera, porque no me ha tocado la suerte de que me den la palabra, Vicente. Ya llevo como mes y medio. Mejor ni me toques esa llaga porque, bueno, por lo menos tú vas seguido ahí a Palacio Nacional, mi querida Nancy Flores. A ver, Nancy, la CENER se queja en la Corte contra ministros Pérez Dayán y Aguilar por conflicto de interés. El 18 de septiembre pasado, el área jurídica de la Secretaría de Energía solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar se excusen en la próxima discusión sobre la reforma a la ley eléctrica a propósito de un juicio de amparo que la segunda sala trajo y que fue promovido por la transnacional francesa Engie o Engie. Los dos recursos contra los juzgadores estiman que ambos se encontrarían en un posible conflicto de interés, ya que además de formar parte del máximo tribunal, son integrantes del Instituto Mexicano del Amparo. Y como Contralínea, y como en esta mesa de investigación, Diálogo Contralínea Sin Censura TV, se ha informado, se ha revelado, dicha asociación civil litiga contra políticas públicas y reformas impulsadas por la 4T, como los libros de texto gratuitos, la ley minera y la nueva legislación en materia eléctrica. Siempre regresamos a los mismos personajes. ¿Entendió el que entendió, mi querida Nancy? Sí, Vicente, y como tú recuerdas, ahora justamente en esta investigación que compartimos con Sin Censura, hace ya un par de semanas, el 23 de septiembre, lo publicábamos hace unas 2 o 3 semanas, esto del Instituto Mexicano del Amparo, que es justamente una asociación civil donde participan estos dos ministros de la Corte, y ahora el 23 de septiembre estamos con una segunda entrega a propósito de dos recursos legales que presenta la Secretaría de Energía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra estos dos ministros por un posible conflicto de interés derivado justamente del reportaje que hemos presentado aquí en Contralínea Sin Censura en esta mesa de investigación y en la revista propiamente, porque de lo que se daba cuenta en aquel reportaje, que era la primera entrega, pues justamente de una posibilidad de que estuvieran en conflicto de interés, porque esa asociación civil ha estado litigando contra temas que trae la Cuarta Transformación. Uno de los que destacábamos eran los libros de texto gratuitos. El Instituto Mexicano del Amparo incluso ha publicado en su página de internet pues una especie de machote o de, digamos, esquema para solo rellenar ciertos datos y presentar juicios de amparo contra los libros de texto gratuito en la coyuntura donde estábamos en esta, digamos, una de las peores y ya más terribles campañas de la oposición, donde decían incluso que los libros pues eran comunistas y habría que quemarlos, etcétera. Entonces esta organización pues pone este formato para que las personas ya solo lo llenen, y con ello se fomentan los juicios masivos, porque ya no necesitas ningún abogado que te prepare el escrito, sino que tú ya nada más lo descargas de internet, vas y lo presentas ante cualquier juzgado. Entonces, bueno, ese era uno de los ejemplos, pero al mismo tiempo indicábamos que había otras políticas públicas y otras reformas en las cuales esta misma asociación civil se había manifestado en contra, y una de ellas es precisamente la ley eléctrica. Entonces, en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se espera
que pronto haya una discusión sobre uno de los juicios de amparo que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovido por la transnacional francesa Engie, y en este juicio pues se busca suspender la aplicación definitivamente de la nueva ley y recordar un poco cuál es el contexto de esta ley, por qué la importancia y por qué no se debe echar abajo, pues precisamente porque garantiza que sea el Estado mexicano el que tenga control sobre todos los yacimientos de litio, que va a ser muy importante y prioritario para nuestra industria en un futuro, no tanto en el próximo año 2024-2025, sino en un futuro va a ser, digamos que el factor energético más importante, pues no solo de México, sino en términos digamos, más globales de la mayoría de los países, porque con el litio se generan estas baterías, pues para cualquier dispositivo electrónico, como pudiera ser nuestro móvil o en México le llamamos teléfono celular, nuestra tablet, nuestra computadora, laptop, etcétera, o los propios coches eléctricos. Entonces, es muy, muy importante poner los ojos, la atención en estos dos recursos legales que presenta la Secretaría de Energía ante la Suprema Corte contra estos dos ministros para que se excusen en esa discusión por ser juez y parte. Básicamente de eso se trata, el conflicto de interés en este caso, porque pues no se han excusado de participar en esa asociación civil, no han dicho no estamos de acuerdo con esa visión, ambos forman parte de la misma, uno de ellos es incluso vocal, Pérez Dayan, y están justamente en esta segunda sala de la Corte donde se va a resolver el futuro de esta ley eléctrica, ni más ni menos. Tengo entendido que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía presentó pues este documento, esta queja ante la ministra presidenta Norma Piña, esta queja administrativa contra los dos ministros. ¿Ya hubo una respuesta? ¿Y qué significa esta queja? Más allá de pues una situación administrativa. Son, de hecho, dos recursos. Uno de estos es la queja ante la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde le informan que ambos ministros de la Corte estarían pues siendo juez y parte, por una parte pertenecer justamente al máximo tribunal constitucional y por la otra estar militando en esta asociación civil. Y el segundo recurso es ante los ministros que integran la segunda sala, y ahí es donde específicamente se les invita o se les pide, quizás se les exige en términos legales, sería la palabra más correcta, que se excusen de esa discusión por ser juez y parte precisamente. Esto se presentó el 18 de septiembre, Vicente, es decir, apenas la semana pasada, está recién pues presentado, apenas, no ha habido ninguna respuesta hasta donde nosotros sabemos con las fuentes que hemos consultado, pero lo importante es que se podría dejar un antecedente en caso de que estos ministros no se excusen, y de ahí pues pasar a una segunda estrategia. O sea, digamos que el escenario más propicio, tanto para los ministros como para la propia discusión dentro de la Suprema Corte, sería el camino de que se excusen y pues ya no participen, ¿no? Porque tienen este presumible conflicto de interés. En el caso de que no sea así, pues incluso se podría buscar fincarles algún tipo de responsabilidad, porque hay que recordar que el conflicto de interés es un delito en el marco de los delitos que corresponden a actos de corrupción. Entonces, se podría llegar mucho más adelante, aunque claro, ya sabemos cómo se está comportando el Poder Judicial y seguramente no pasaría nada, o aunque pase algo, pues los van a liberar, ¿no? Como están liberando a medio mundo de los delincuentes de cuello blanco. Así es, y bueno, este presunto conflicto de interés, ya lo advertíamos, o sea, no es de que la Secretaría de Energía se lo sacó, es un as bajo la manga, queda claro,
desde aquella investigación periodística que ustedes publicaban en la revista Contralínea, porque estos personajes están metidos en esta asociación civil que se dedica a litigar contra los proyectos de la 4T, que había un conflicto de interés. Era cuestión de tiempo, Nancy. Sí, y aquí lo interesante, Vicente, es que ya no es solo el trabajo periodístico, sino que un área especializada en el ámbito jurídico, como es esta área jurídica de la Secretaría de Energía, pues ha revisado las condicionantes que tendrían estos dos ministros a la hora de emitir sus votos e incluso pues ha hecho un análisis de cómo han actuado respecto de la propia visión que tiene esta asociación civil, porque si recordamos las coincidencias son muchísimas. Cuando hablamos de que litiga esta asociación civil Instituto Mexicano del Amparo contra los libros de texto, también hay que recordar al mismo tiempo que Luis María Aguilar, este ministro que es integrante de esa asociación civil, es el que entregó los amparos o que suspendió más bien la distribución de los libros de texto gratuitos en Coahuila y en Chihuahua a petición de los gobiernos, digamos, conservadores de estas dos entidades federativas. Otro punto de coincidencia que han tenido estos dos digamos, estos dos frentes, ¿no? Por una parte la asociación civil y por otra parte estos dos ministros que militan en esa asociación civil, pues es el tema de los salarios, que ganen más que el presidente de la República, los ministros, los magistrados, los jueces, porque esta asociación civil incluso metió un recurso para hacer lo que se conoce como amiga de la Corte, eso de amicus curiae, y lo mete este recurso para acompañar a los ministros en los argumentos de que ganen más. O sea, ya ahí tenemos un doble conflicto de interés, porque está por un lado la asociación civil litigando este mismo tema, por otro lado quienes son jueces y parte, que son los propios ministros, diciendo que sí merecen ganar más que el presidente. Otro punto de coincidencia, nuevamente en el caso de Luis María Aguilar, pues es y lo platicamos aquí, Vicente, este intento de este ministro de presentar, porque lo redactó así, un proyecto de sentencia en el cual decía que era necesario separar al presidente López Obrador de su cargo y además consignarlo ante las autoridades porque había desacatado darle continuidad o más bien restituir en el cargo a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y este proyecto de sentencia incluso tiene partes muy similares hasta pues no iguales, digamos que rayando en esto de que ya es una constante hablar de plagio, pero sí argumentos muy similares a un ensayo jurídico que publicó el titular de este Instituto Mexicano del Amparo, el presidente de esta asociación civil, en el cual, de apellido Arriaga Becerra, este abogado, en el cual, pues eso sugería que ya al presidente de la República en cualquier momento se le debía separar del cargo y fincarle responsabilidades. Él incluso iba un poco más allá de solo consignarlo, sino incluso pedir penas para el presidente López Obrador de hasta 8 años de prisión. Entonces, son muchos los momentos en los cuales coincide este Instituto Mexicano del Amparo y por eso, digamos que el análisis jurídico de la Secretaría de Energía estaría advirtiendo que es muy probable que se manifieste en un mismo sentido estos dos ministros a la hora de emitir su voto y que sea en contra de la ley eléctrica, porque así lo manifestó el propio presidente del Instituto Mexicano del Amparo en 2021, cuando hace un análisis en noviembre de unos fallos que ya habían empezado a ocurrir, no fallos, sino más bien suspensiones temporales
de esta ley eléctrica. Y decía este personaje, el titular del Instituto Mexicano del Amparo, que es porque no, o sea, que esta nueva ley no permite la libre competitividad, o sea, defendiendo abiertamente los intereses de las grandes transnacionales. Entonces, sí es importante, Vicente, porque ya no solo es, digamos, el trabajo periodístico, sino esto ya se volvió un tema jurídico que la propia Corte tendrá que resolver en su momento y pues como decíamos, esto apenas se presentó la semana pasada, el 18 de septiembre, veremos cómo va transcurriendo pues también el análisis que tiene que hacer la Corte, pero lo que sí me parece es que van a tener que dar alguna respuesta tanto la ministra presidenta como los integrantes de la segunda sala. Y vaya momento en el que se da esta controversia, ¿no, Nancy? Momentos en que la cabeza del Poder Judicial, que resulta ser la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quiere más dinero y mantener privilegios de estos personajes que a su vez hacen trabajo ciudadano, nótese mi sarcasmo, a través de estas organizaciones, de estas asociaciones civiles, ¿no? Personajes que reciben bono por el Día del Padre, bono por el Día de la Madre, bono para su ropa, bono para sus lentes, bono para... O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no es una controversia aislada, no es una situación que se le ocurrió a Nancy Flores publicar en la revista Contralínea, no es una línea, hablando de líneas, una vendetta de sin censura de los medios tradicionales contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es que han acumulado todas estas cosas que ha provocado que pierdan credibilidad y que tengan a la ciudadanía, si no en su gran mayoría, en su totalidad, pues sí, un sector de la ciudadanía en su contra, Nancy Flores. Es muy indignante, Vicente, lo que está pasando en estos momentos en torno al Poder Judicial de la Federación y su papelote que está haciendo, porque tampoco vamos a minimizar lo que está ocurriendo en estos momentos, tanto en el máximo tribunal como en juzgados y también tribunales, ¿no? Donde operan magistrados unitarios o también donde hay pues un pleno digamos colegiado. Entonces sí está, forma parte de una misma circunstancia donde 8 ministros al menos se han juntado de forma sistemática para pues impedir la transformación de este país que está planteando un proyecto de nación distinto al que encabezaron durante pues estos últimos 36 años el PRI y el PAN, que es un modelo que se contrapone al desarrollo, como se conoce, de carácter neoliberal o el proyecto neoliberal de nación que encabezaban estos dos partidos. Entonces, es importante, es interesante ver cómo hay muchos momentos dentro de esta coyuntura y no solo aquellos que son más escandalosos, porque quizá nos parezca mucho más relevante o que estemos mucho más conscientes de lo que está pasando con el caso de Emilio Lozoya y esto que sin duda es muy, muy indignante de que hayan echado abajo todas las pruebas que han aportado países extranjeros en una investigación que ha llevado muchísimos años y que demostró en otros países la participación incluso de presidentes. Presidentes fueron depuestos y acabaron en la cárcel o expresidentes acabaron en la cárcel por este caso Odebrecht. Y en el caso mexicano específicamente, el único funcionario que está en la cárcel por el caso Odebrecht es Emilio Lozoya Austin y le retiran estas pruebas que prácticamente es dejar pues ya sin sustancia la acusación de parte del Ministerio Público.
Entonces está ese caso, está el caso del abogado de Carlos Salinas, del abogado de Enrique Peña Nieto, que es pues Juan Ramón Collado. En ese caso, pues también nos parecería muy indignante que se le haya otorgado la libertad condicional o el fiscal, ¿no? De Morelos, Uriel Carmona, pero esos son, digamos, los casos más escandalosos, pero no son los únicos. Lo que está haciendo la Corte es sistemático y en general el Poder Judicial es sistemático y además es muy perverso, porque al final esta puerta giratoria que deja en libertad a los delincuentes de cuello blanco o del crimen organizado, lo que está diciéndole a estos presuntos criminales es sigan actuando en contra de los intereses del pueblo de México, sigan lesionando a la sociedad. O sea, no importa qué tan lesivo sea su actuar, qué tan grave sea su actuar, nosotros vamos a permitirles estar impunes. Y en el caso me parece ya muy dramático del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, donde incluso se manda un mensaje terrible para las mujeres, Vicente, y yo no veo a todos esos supuestos feministas y a todas esas supuestas feministas alarmarse por lo que está pasando, pero dejas en libertad a alguien que generó impunidad en un caso de feminicidio, que fue cómplice de ese feminicidio, y que al final, pues el mensaje que manda a los feminicidas, pues es ese, o sea, no importa, tú pues sigue matando mujeres, al final es muy probable que esta puerta giratoria te permita quedar en libertad. Entonces sí, esos casos son gravísimos, al mismo tiempo que otros casos que no tienen tantos reflectores, también son graves. Por eso yo iniciaba un poco esta charla, Vicente, recordando la importancia de esta ley eléctrica, que no solo recupera la industria eléctrica para bienestar de los mexicanos y las mexicanas, que convierte a la electricidad, a la energía eléctrica en un derecho humano al que todos debemos de acceder, sino que además implica la potestad del Estado mexicano sobre los yacimientos de litio. De ese tamaño es lo que se está peleando en estos momentos, particularmente en este caso que estamos revisando hoy. Nancy, a ver, es que esto está muy indignante y me estoy aguantando porque Nancy no es como yo soy muy grosero, pero sí tengo que decirlo con todas sus letras, esto es una locura. Dice el presidente, por ejemplo, en la mañanera, que Alonso Ancira incumple el acuerdo con Pemex, el que fuera o es, no lo sé, dueño de Altos Hornos de México. A Lozoya lo dejaron libre de culpas, que no tiene que pagar o resarcirle al pueblo de México por el cochinero de Altos Hornos de México, por el que Pemex, cuando él era director en tiempos de Peña Nieto, pagó una millonada por chatarra. Bueno, porque Alonso Ancira ya estaba pagando lo que correspondía. Bueno, pues dice el presidente que está incumpliendo el acuerdo con Pemex. Y no solamente eso, Nancy. Un tribunal federal ha puesto en riesgo las posibilidades de la Fiscalía General de la República para lograr una condena contra Emilio Lozoya en el otro caso, el caso de Odebrecht, ya no el de Altos Hornos de México. Es el único proceso que tiene en curso, el de Odebrecht. Bueno, la Fiscalía dice que hay una conducta indebida, que jueces y magistrados actúan de forma parcial e ilegal a favor de Lozoya. ¿Y ahora? Perdón que suene como a chiste, pero no es chiste. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Nancy Flores, como diría en esta serie del Chapulín Colorado de Chespirito. Sí, Vicente, fíjate que me arrancas una sonrisa porque yo siento que es mejor siempre ver con buena cara la circunstancia que estamos viviendo a ponernos a llorar. Pero por supuesto que esto está para llorar, Vicente. O sea, la cosa es que
aquí sí va a aplicar esa máxima que tiene el presidente López Obrador, de solo el pueblo puede salvar al pueblo. A ver, ya estamos viendo lo peor yo hasta me atrevería a decir del crimen organizado de toga y birrete, ¿no? Porque al final están liberando delincuentes con todo lo que eso significa para una sociedad que de por sí viene con un tejido muy golpeado por la supuesta guerra contra el narcotráfico, que ahora sabemos en realidad fue para posicionar al cártel de Sinaloa en los tiempos de Genaro García Luna y de Felipe Calderón. Entonces ya venimos con una sociedad muy lastimada que lo que exige es justamente justicia, que no haya impunidad, que los criminales paguen por sus delitos. Y lo que hace el Poder Judicial Federal es decirles, la puerta está grande. ¿Por qué crees tú que en estos momentos Alonso Ancira no quiere pagar lo de Altos Hornos de México, que le adeuda al erario de la nación? Es decir, no se lo adeuda al presidente de la República, no se lo adeuda al gobierno de México, ni se lo adeuda a Petróleos Mexicanos, se lo adeuda al pueblo de México. Eso es el erario, es el dinero del pueblo. Pues justamente porque está viendo cómo otros presuntos delincuentes de cuello blanco han, eso, salvado la cárcel y salvado las multas, seguramente con un pago de sobornos. Y digo seguramente como una hipótesis. Entonces, es evidente que este señor dijo, pues yo me chispé de la cárcel haciendo un trato pues muy contrario a mis intereses porque tengo que resarcir al erario de la nación estos más de 200 millones de dólares. Entonces ya no voy a pagar más, ¿no? Y es esta lógica delincuencial que propicia la impunidad precisamente. Entonces, sí creo en esta pregunta que hacías como un poco recordando esta famosa frase de ahora quién podrá salvarnos, pues que aplica eso del pueblo, solo el pueblo puede salvar al pueblo. ¿Y por qué lo digo? Porque la oportunidad la vamos a tener en 2024, Vicente, de salir masivamente, mucho más, digamos, copiosa la participación ciudadana en 2024 que en 2018 para afianzar esto. O sea, la única manera es reformar la Constitución y ya democratizar urgentemente al Poder Judicial. Y eso se va a lograr mediante el voto masivo que garantice el plan C, que no haya manera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está capturado por calderonistas en manos de Reyes Rodríguez Mondragón, que no hay que olvidarlo, hay que repetirlo, fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de Felipe Calderón, de la presidencia de Felipe Calderón, en 2011, uno de los peores años de la violencia, y también participó en la Secretaría de Gobernación un año antes, en 2010, cuando al frente estaba Fernando Gómez Montt Urueta, y en un periodo en el cual Genaro García Luna hacía y deshacía en este país, pues que ese Poder Judicial, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, actúe contrario al interés del pueblo y reste curules al movimiento de transformación. Aunque esto pase, si tenemos una votación masiva que pues vea por esta refundación del Poder Judicial, pues se va a lograr. Entonces esa sería, yo creo, la respuesta. Solo el pueblo puede salvar al pueblo y ya en una forma muy clara, porque estamos también teniendo muchísima claridad de que es del tamaño, más bien de la corrupción dentro del, pues de todos estos tribunales, juzgados y por supuesto dentro de la Suprema Corte. Y no solamente es la Suprema Corte, ahí está el INE que le ha pedido hasta unas cortinillas a las mañaneras. Muchos pensábamos que con la llegada de Guadalupe Tadei, que no la ha tenido nada fácil
como consejera presidente del INE las cosas iban a sanearse. Digo, toma tiempo por todo el cochinero que dejaron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pero desde la Comisión de Quejas y Denuncias, la consejera Claudia Zavala hace y deshace, y ahora el presidente ha tenido que acatar esta orden del INE sobre estas cortinillas en la mañanera que hablan de cómo pues el contenido podría influir según estos personajes del Instituto Nacional Electoral en la opinión y en el pensamiento de los mexicanos que ven y escuchan esta conferencia matutina del presidente. Vaya cosa, Nancy, ya no solamente son las exigencias, las órdenes para que bajen tal o cual conferencia de tal día o de tal fecha, sino que ahora una cortinilla especial, no, ni que fuera el canal de televisión, el canal de YouTube del presidente para decir las expresiones que se hagan a continuación son solamente del invitado, cosas por el estilo, Nancy. Sí, Vicente, y yo creo que hay que ponerle bien los nombres y apellidos a lo que está pasando en esta Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, porque quizás solo nos detenemos en Beatriz Zavala Pérez, en esta consejera a la que el propio presidente, perdón, Claudia, sí, claro, a esta consejera, sino también el caso de Rita Bel López Vences y de Jorge Montaño, porque ellos entraron apenas en 2023, Vicente. Son de los nuevos que llegaron a, pues supuestamente darle un nuevo giro a este Instituto Nacional Electoral, y por unanimidad estos tres personajes han votado esto último, pero también votaron al momento de que se le tergiversó al presidente sus palabras con las cuales se le imputó una supuesta violencia política de género. Los dos casos, Vicente, además fueron promovidos por Xóchitl Gálvez, tanto este de la cortinilla como el anterior, donde se le tergiversan las palabras al presidente para endilgarle una supuesta violencia política contra Xóchitl, fueron por unanimidad en esa comisión donde están estas tres personas, Zavala Pérez, Rita Bel López Vences y Jorge Montaño, quienes han pues aprobado esto. Entonces sí, muchos creíamos que habría un cambio en el INE con la salida de Lorenzo Córdoba, y no. Resulta que, como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con estas dos, pues ya que han sido identificados por el propio presidente López Obrador como traidores, estos dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el propio INE tampoco hubo un cambio, al menos no en esa comisión de quejas y denuncias, y está pues al frente de esto personajes que están beneficiando claramente a Xóchitl Gálvez. Y como tú bien dices, o sea, como si se tratara de un programa de televisión que requiere de estas leyendas tipo cada quien es responsable de lo que emite o de sus opiniones, y este programa nunca se hace cargo de absolutamente nada, así casi en la conferencia matutina, ¿no? Nada más faltaba que obligaran al presidente a decir muchas más cosas, y por eso su postdata. O sea, en realidad, esa digamos, leyenda que le obliga a emitir el INE es una circunstancia para alertar a los conservadores. Entonces el presidente, pues de una manera ya también más abierta, menos eufemística como lo hace el INE, pues les manda a decir, ¿no? Si usted es conservador, pues mejor no vea este programa que le puede afectar en sus convicciones o en su intelectualidad, si es que la tiene, o en su pensamiento, o no sé cómo decía el presidente, pero les decía, pues quizá le afecten sus intereses, ¿no? Entonces mejor escúchala, vámonos de aquí. Oye, Nancy, y en esta
en este despertar de las conciencias, también hay que estar al pendiente de lo que está ocurriendo y va a ocurrir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elige las ternas para el Senado, para que se designe a los 2 magistrados del tribunal que participarán en la calificación de las elecciones presidenciales de 2024. 6 hombres, 6 mujeres fueron los candidatos, y hay que decirlo, pues es este tribunal al mando de un calderonista como Reyes Rodríguez Mondragón. Perdón, pero todo va junto con pegado, dicen en mi pueblo, Nancy. Así es, Vicente, y hay que estar muy alertas también en esto porque hay muchísimos en esos 12 candidatos. Hay que decirlo, son 6 mujeres, 6 hombres, porque se va a elegir una mujer y un hombre de estas, perdón, son 6 en total, pero de estas ternas se va a elegir un hombre y una mujer. Y es importante porque hay personas muy ligadas a Reyes Rodríguez Mondragón con este mismo perfil de calderonistas, y también pues me parece a mí importante observar esa amenaza, y no hay que echarla en saco roto, y siempre hay que recordarla, que hizo la propia Norma Piña. Acuérdate que en esa sesión que convocó para hablar del presupuesto de 2024, Norma Piña, una sesión además extraordinaria, que nunca, no tenía ningún precedente, nunca se había hecho algo así. Para anunciar el presupuesto, pues dijo que no habría elecciones, digamos, pacíficas, esa fue la palabra que utilizó, en 2024, y que tampoco habría una transmisión de poder democrática si no se le entregaba el dinero a el Poder Judicial que estaba solicitando. Si habría recortes al presupuesto, como ya lo había adelantado el diputado Ignacio Mier, ¿no? Que se le van a hacer al menos recortes de 4,000 o no recuerdo la cifra, no, creo que eran 20,000 millones de pesos al Poder Judicial de la Federación. Entonces hay que recordar esas amenazas de Norma Piña porque estaban presentes pues quienes van a ejecutar justamente la calificación de las elecciones, que son los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entendiendo además que se trata de un órgano colegiado en el que está capturado desde la propia presidencia, por esto que decíamos, por un calderonista. Hay un calderonista ahí metido, que por supuesto va a defender sus propios intereses, intereses ilegítimos en términos de que pues no están ahí para defender sus intereses, sino simplemente para ser los árbitros en una elección, y por supuesto que están cargados de un lado. Si ya lo vimos incluso con este tema de cómo se le tergiversan las palabras al presidente, y en vez de rectificar, le mandan a quitar nuevamente más conferencias, ¿no? Por su supuesta violencia política de género. Entonces está ya muy sesgado todo esto, y muy cantado también el papel que está jugando el Poder Judicial de la Federación. Entonces sí me parece muy grave incluso los perfiles que se están presentando ante el Senado de la República, y ahí el Senado pues tendría que ponerse las pilas, sobre todo Movimiento Regeneración Nacional, pero sí es una facultad que se le que tiene digamos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ser la que manda estas ternas. Eso está en la ley, entonces eso no se puede cambiar, simplemente pues que se escojan los perfiles menos atroces para el proceso que vamos a vivir en 2024. Pues, querida Nancy, ¿por qué no cerramos aquí esta posibilidad de hablar sin censura y desde la trinchera también de Contralínea en esta mesa de investigación y diálogo, pidiéndole a la audiencia de este espacio libre como el viento que también los lea, los escuche, los vea en sus diferentes trincheras, mi querida Nancy?
Gracias, Vicente. Pues estamos en www.contralinea.com.mx. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea, en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio. Además, nuestro programa de noticias es de lunes a viernes a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube y también por Facebook Live. Y a la 1 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, estamos en nuestra mesa de contradebate y por supuesto aquí de lunes a viernes a las 8 de la noche en el canal de Sin Censura. Vicente, pues te agradezco mucho y que pases muy buena noche y pues ya no hagamos corajes y a veces también pues está bien decir palabrotas, ¿no? Cuando ya no alcanzan las palabras normales. A mí ya se me terminó mi diccionario, me pueden criticar de tener un diccionario muy reducido, pero estos ya rayan en... No, te voy a respetar, no voy a decir gran cosa. Pues ya sí. me conoces, que tengo lengua larga y viperina y que no soy muy dado a quedarme con las cosas en el pecho, pero te respeto, te admiro. Pero son chingaderas, pues. Pues sí, Vicente, ahí sí yo coincido con esa palabra y sí, es eso. Oye, coincido con esa palabra, pero dila tú. Sí. Ya ves cómo eres. Oye, salúdanos a todos ahí en la redacción, querida Nancy, y mañana nos vemos y en los próximos días también con el maestro Miguel Vadillo aquí en nuestros estudios. Con mucho gusto, Vicente, por allá vamos a andar. Cuídate mucho, buenas noches. Buenas noches, la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea. Ahora sí que hablando sin pelos en la lengua, sin censura.